unas demandas brutales de contactos, de velocidad, de lanzamiento, unas exigencias a nivel articular muy grandes. El tren acaba pasando, lo que pasa es que tú tienes que estar preparado para cogerlo. Tanto en el alto rendimiento una cosa que pasa mucho es que hay cosas que cambian de un día para otro. El problema de las inversiones es que no te dan retorno a corto plazo, o sea, por definición algo en lo que inviertes no te va a dar retorno mañana. Pero si tu mensaje no está llegando es que hay un problema ahí. Por mucho que tú sepas que tienes la razón y que lo estás haciendo bien y que es la verdad, ¿vale? Pero un jugador te suma y un buen cuerpo técnico te va a multiplicar. Entonces, lo primero de todo, lo estás haciendo y a partir de ahí, ¿qué valor le estás dando tú como entrenador? Estamos sembrando para algo que a lo mejor brota en 2 años. Hola de nuevo, muy buenas a todos y a todas. Fer de nuevo a mi lado. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en Torrelavega, un lugar de balonmano ya hemos puesto la bandera como deporte y yo creo que bueno, un sitio que se va a convertir en un templo de balonmano, ¿no? El pabellón, y creo que bueno, todo el mundo va a querer venir aquí a ver balonmano y muchos van a desear que no les toque venir a jugar, ¿no? Que creo que es algo bonito, ¿no? de los sitios. Y por primera vez en toda la temporada, uno de los míos, un preparador físico, Nacho Torrescusa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guti? ¿Cómo estás? Ojalá sí, con esa presentación da gusto, ojalá se cumpla todo lo que dices porque es uno de los objetivos que tenemos aquí en el club, la verdad. Bueno, vamos a ir hablando a lo largo de la charla de hoy, tanto parte de balonmano, parte de preparación física. Vamos a intentar hacerlo muy accesible para todas las personas que nos puedan ver y que saquen valor de la charla. Pero antes de todo vamos a empezar por la gente que pueda no conocerte. ¿Quién es Nacho Torrescusa? ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son un poco tus orígenes en el mundo del balonmano? Pues Nacho Torrescusa es un chico de Madrid, concretamente de Alcobendas, que también es un club con mucha tradición balonmanística, que su padre es extremeño y su madre es murciana, y que ahora se encuentra viviendo en Cantabria porque esta vida del balonmano y esta historia la ha trasladado hasta aquí. Estudió Ciencias del Deporte, anteriormente estudió también el grado superior de TAFAD que existía en ese momento y este verano acabó también el grado de Fisioterapia, no por el hecho de que nos definan solo los cursos que hacemos ni las carreras que tengamos, pero bueno, ese es un poquito el bagaje académico que tengo. ¿Cómo te empujan al mundo del balonmano? O sea, ¿en qué momento decides que este era tu deporte? Bueno, en mi caso de nacimiento. Al final mi padre Luis Carlos fue uno de los fundadores del balonmano Alcobendas, que resurgió de las cenizas del antiguo Atlético de Madrid. Entonces prácticamente desde pequeño, o sea, mis primeros recuerdos en un pabellón deben ser desde los 3, 4 años en el pabellón de los sueños. Así que prácticamente de nacimiento estaba ahí definido. Sí que es cierto que en mi caso además no solo el balonmano, sino que en general todos los deportes es algo que siempre me ha gustado mucho, me han llamado la atención, me gusta practicar varios y es algo con lo que me identifico tanto en la práctica como en la filosofía y en las cosas que transmiten, de compañerismo, de diversión, de filosofía, de esfuerzo, y es algo que siempre me ha gustado mucho y me define mucho. Una vez que entras al balonmano, ya dentro de la parte de la preparación física, ¿cómo vas evolucionando? ¿Cómo evoluciona la figura del Nacho físico preparador? Tanto a nivel de clubes, cómo vas pasando por cada uno de los equipos, y también eso, a nivel profesional, ¿cómo te vas desarrollando? El Nacho preparador probablemente empieza cuando es Nacho jugador y con esos 14, 15 años empieza a tener inquietudes. Uno de los objetivos también, yo tuve la circunstancia de que la generación en la que jugué, que era la del 94, había muchos jugadores con gran proyección. De hecho, varios llegaron a la Liga Sobal, Carlos Calle, por ejemplo, que es el portero aquí, Alex Márquez, Nico López. Y era un grupo de jugadores, otros muchos han jugado en plata también, que bastante buenos, y uno de los objetivos era un poco poder ganar minutos en ese grupo. Y una de las vías en las que encontré una respuesta era la preparación física. Y otro de los motivos también viene de una lesión que tuve de una luxación de hombro. Y también
a través de esa preparación física encontré un poco las respuestas a lo que buscaba de cómo evitar esos dolores, cómo evitar esa lesión, cómo reducir esos riesgos, y empezó ahí con 15, 16 años y luego ya va poco a poco formándose académicamente, como hemos hablado, con el tema del grado superior primero y luego en la carrera después del INEF, de la Politécnica, aunque yo empecé con la idea de la carrera de ser profesor y ser entrenador de balonmano, pero durante la carrera, que es una de las cosas que creo bonitas que tiene el INEF, de tener tantas puertas abiertas que en otras muchas veces se critica, ¿no?, que haya tanta variedad de cosas, encontré esa opción de la preparación física que también me llenaba y empecé un poco con esa idea. En el último año de carrera, Alex Mozas, que ese año era el entrenador, el segundo año que estaba en el División de los Plata, antes de empezar me comenta la posibilidad de que quería dar un cambio a la preparación física, quería seguir evolucionando, y decidimos que bueno, íbamos a probar a ver qué tal salía. Yo era mi último año de carrera, o sea, ni siquiera estaba graduado todavía, con la fortuna de que tras una temporada con un montón de circunstancias y casualidades muy bonitas, acabamos subiendo a Sobal en su segundo año como entrenador. ¿En qué momento decides que esto va a ser tu profesión vinculada al balonmano? Es decir, dentro de la preparación física, evidentemente hay muchísimas posibilidades, pero ¿cuándo decides que va a ser el balonmano lo que te va a guiar, ¿no?, lo que te va a hacer comer, digamos? Bueno, es un poco algo que va surgiendo al final. Creo que el hecho de decidirlo o no, como tal, hay ciertos puntos de inflexión que se van dando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pues lo que hablamos, ¿no?, esa primera situación en la que subimos a Sobal, ya existe la posibilidad de tener unas condiciones laborales que se adecúan más a un trabajo como tal. Otras circunstancias que se van dando también, en esa temporada me llaman desde la Federación Española para asistir a las actividades del CAR de Sierra Nevada, y vas poco a poco sumando situaciones, experiencias, y el camino te va un poco llevando. Una cosa que yo hablo muchas veces con mi padre, y una de las inquietudes que tenía, que yo creo que también tienen muchos estudiantes, es ¿y qué va a pasar después, ¿no? Y una cosa que mi padre me decía mucho es que el tren acaba pasando. Lo que pasa es que tú tienes que estar preparado para cogerlo. Entonces, un poco la obsesión era esa. Es cierto que todos los trabajos orientados al alto rendimiento o a este tipo de circunstancias no tan clásicas de trabajo como un trabajo de oficina, hay un proceso y hay muchos momentos de incertidumbre. Entonces sí que es cierto que el tener eso claro no acaba dándose hasta que realmente dices, mira, ahora sí. Por ejemplo, a mí el paso de salir de casa, del club de toda mi vida, mudarme a Cantabria, esta va a ser la 4ª temporada que estamos aquí, y decir, mira, ahora sí que este es ya como el saltito que faltaba, pues es algo que ha ido surgiendo. Pero no ha habido algo como tal, sino varios pequeños puntos de inflexión que poquito a poco han ido desembocando en esto. ¿Y cómo es el día a día dentro de la figura de un preparador físico? ¿Cómo vives tú tu día a día con el club y también con la selección? Bueno, son dos realidades muy diferentes, también por la propia circunstancia de cada una de ellas, de las vicisitudes que tienen, en el sentido de que un club es 9-10 meses y la selección son momentos muy, muy puntuales, y que luego a lo largo del año tenemos ciertas semanas de concentración. En el club también me encargo de coordinar, bueno, y dirigir toda la parte de la escuela, que son todos los chicos y chicas desde los 5 o 6 años hasta la etapa Levín, 12-13 años. Y luego también tenemos ahora un programa de preparación física en la base, coordinado con la Universidad Europea del Atlántico, aquí con chavales de prácticas, y también me encargo un poquito de eso. Entonces, bueno, son diferentes áreas que yo creo que también es otra de las cosas que tenemos la gente de INEF, que somos muy polivalentes. Creo que es un punto a favor, porque tenemos una capacidad de adaptarnos a un montón de circunstancias, y además, no sé en tu caso, Guti, cuando estás en la carrera, pero casi todos compatibilizamos la carrera con algo más, con jugar a hacer un deporte, muchos trabajando otra cosa, muchos también están en verano de socorristas o de animadores, y eso es una característica nuestra,
por un lado, viene también parte de algo negativo como es la precariedad, pero por otro es una forma que nos curte y nos define, que creo que es positiva y nos hace ser de una manera un poquito diferente y especial. Totalmente, totalmente. Yo creo que a todos nos ha pasado de tener que pasar por esos trabajos, pero creo que muchas de las personas que probablemente nos estén escuchando ahora también, independientemente de la carrera, les ha tocado en algún momento compaginarlo con eso, desde socorristas, camareros, de todo. Pero bueno, dentro de todo esto que nos comentas, si nos vamos a lo mejor más a un horario, ¿cuál sería el horario ahora mismo de Nacho Torres Cusas en un día a día, aparte de las funciones? Bueno, la semana la define un poco la jornada del primer equipo. Entonces nosotros definimos el horario al finalizar el partido de la jornada anterior. En pretemporada evidentemente es diferente y sí que lo tenemos es más fácil de organizar porque no estás condicionado por una serie de horarios que te condiciona la liga, por ejemplo, que no sabes hasta 2 semanas antes cuándo vas a jugar. Y a partir de ahí monto un poco mi semana y mi día a día. Sí que es cierto que trato que es una de las circunstancias que tiene también este trabajo, que es que el no tener un horario fijo te puede hacer perder mucho tiempo, porque al no tener un horario de 8 a 2, a veces organizarse es difícil. Entonces sí que trabajo por bloques en los que a la semana tengo que hacer sí o sí 3 horas, por ejemplo, dedicadas a la parte de Asobal, de no lo presencial en pista, sino de planificación, de preparación, de preparar las siguientes semanas, porque además los preparadores físicos muchas veces, vale, sí estás trabajando esta semana, pero tú ya las 3 semanas siguientes tienes al menos un boceto de cómo va a ser y qué va a pasar. Otra parte dedicada de oficina, mínimo de 2 horas, a la parte de los peques, de coordinar, de saber si todo va bien, de llamadas, de mensajes, de hablar con entrenadores y entrenadoras, de ver que todo va bien. Y otra parte, por ejemplo, al contacto con los jugadores de la selección española, el seguimiento, de ver cómo van, si por ejemplo están en un proceso lesional, saber cómo están evolucionando, ciertos trabajos que a veces te piden y tener un poquito eso claro. Y otra parte que me parece esencial es el tema personal, el también tener reservado ciertos bloques. A mí, por ejemplo, deportes que me gusta hacer, pues el tema de escalar, ¿no? Pues una vez que sé la semana que tiene ya el primer equipo, reservar al menos 1 o 2 días para poder ir al Rocco y estar ahí también a tu vuelo, porque además es un deporte que, aparte de la condición física que te exige también un nivel de estar concentrado en no caerte, en estar en siguiente paso y tal, que te permite desconectar de lo demás, que es algo que también que buscamos. El gimnasio y tener ahí tu horario de poder desconectar en el gimnasio. Entonces, bueno, un poquito ese equilibrio. La pregunta os la lanzo desde fuera, para que no digáis que os dais autobombo. ¿Cuál es la importancia del preparador físico en un equipo de Asobal? ¿Qué grado de influencia pensáis que puede tener en una temporada? Y sobre todo, ¿cómo pensáis que los jugadores, y os la lanzo a los dos, cómo pensáis que los jugadores valoran esa parte de su preparación? Bueno, a ver, aquí vamos a ser... Podéis barrer para casa. No es barrer para casa, sinceramente lo pienso. Creo que es una pieza esencial. Creo que además en alto rendimiento algo bueno que está teniendo los equipos multidisciplinares es en parte esa especialización que ayuda y está orientada al jugador, que es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que el jugador de alto rendimiento es como un Fórmula 1 y todas las piezas tienen que estar perfectamente encajadas. Y para mí tiene una importancia esencial en el sentido de un jugador te suma y un buen cuerpo técnico te va a multiplicar a esos jugadores, porque muchas veces el no tener una de esas piezas del staff técnico, como pueda ser también un buen analista de vídeo, un buen fisio, un buen médico, a lo mejor ese jugador que te puede dar 2 por X solo te va a dar ese 2, o incluso en muchas ocasiones ese 2 se convierte en 0 porque no está disponible, porque por un proceso lesional va a estar más tarde o no va a estar, se encuentra en una situación también de inseguridad, que es muchas veces lo que buscamos, y de confianza, de que el jugador tener una persona con la que pueda consultar las cosas, con la que pueda informarse, con la que pueda seguir mejorando, sobre todo también ese jugador que tiene hambre, que te pregunta, que quiere saber más, que quiere seguir mejorando. Yo creo que tiene una importancia esencial, y también para el propio jugador, no solo en el corto plazo, sino en una inversión a medio y largo plazo. Una conversación que cuesta más con los jugadores jóvenes es, aparte del rendimiento, es el tema de la salud. Todos sabemos
los efectos a medio y largo plazo y las consecuencias que puede tener la práctica de un deporte de alto rendimiento en la salud de un jugador. A partir de ahí, una cosa que yo le digo a los jugadores es: yo no quiero que te retires cuando te pase esto o cuando tu cuerpo diga basta. Quiero que sea cuando tú quieras. Y para eso es esencial la preparación física. Y es algo que estamos viendo también. Antes, un jugador con 30 años ya se decía que estaba en una etapa final de su carrera, y ahora en muchos casos su pico madurativo, evolutivo y de madurez también, tanto de juego, de técnica como de capacidad, se da en esa etapa de los 30 años, y vemos jugadores que hacen campeonatos espectaculares en esas edades. Entonces, bueno, eso es algo también que creo que es importante. Justo acorde a lo que decía Nacho, muchas veces creo que es importante el que vendamos bien tanto a los jugadores como al cuerpo técnico, que al final la preparación física aquí está para ayudar, porque al final estamos en un deporte en el que tienes unas demandas muy elevadas de todo, tanto de acelerar, de decelerar, de saltar, de contacto físico. Entonces, el que tú tengas una condición física que te favorezca, ya no solo el que puedas ser mejor en esas acciones, es decir, ya no solo que saltes más o que puedas acelerar en un menor tiempo, sino también el que te pueda ayudar a tener un menor riesgo de lesión en toda esa clase de situaciones. Porque al final, si nosotros tenemos un cuerpo que da hasta donde da y le pedimos o le exigimos unas demandas muy altas, eso normalmente se va a traducir desde pues esas agujetas, ese dolor muscular, el que el jugador no se va a ver capacitado para ello. Y ya no solo eso, sino que además eso de manera crónica, es decir, en ese largo plazo, le puede perjudicar. Por lo tanto, ya no solo venderle al jugador y ya no solo hacer que el jugador y que el cuerpo técnico entiendan que la preparación física les ayuda como jugador, sino también les ayuda a estar más tiempo en la pista, les ayuda a lo que decía Nacho, de que si alguien se retira sea porque él quiere retirarse y no por una lesión que le obligue a ello. Una cuestión que me parece muy importante para los clubes, para todos, es ¿qué necesitáis vosotros como preparadores físicos de equipos de élite del jugador joven? ¿Cómo tiene que llegar el jugador de 18 años que sube al primer equipo o que juega con el filial pero alterna entrenamientos arriba? ¿Qué condiciones tiene que tener, tanto físicas como a nivel de conducta, para que vosotros podáis hacer un buen trabajo y que a él le sirva ese trabajo? Probablemente lo más importante y una de las mayores carencias que hay ahora mismo es la construcción de esa base. Y el problema es que cuando ese chico que, como comentas, llega con 18 años al primer equipo, se va a ver sometido a una serie de demandas, tanto de entrenamientos como de partidos, de doblar entrenamientos, para los que probablemente su cuerpo, si previamente no ha trabajado bien, no se encuentre preparado. Y encima, en las etapas de desarrollo, esa etapa de los que antes existía, la categoría junior, que ahora se ha eliminado y que creo que en muchos casos era positiva para ellos, esa etapa de los 18 a los 22 define muchas veces si ese jugador puede dar ese pasito hacia adelante o alcanzar esa cima que es tan excluyente del alto rendimiento. Eso se ha visto también en la evidencia, que muchas veces en esa etapa, si se da un proceso lesional, el riesgo que tiene ese jugador o las probabilidades de que llegue son menores o se reducen muchísimo. ¿Por qué? Porque aparte de la propia lesión que pueda llegar a tener, no entra él y entra otro. Entonces se ha perdido como su oportunidad de estar ahí. ¿Qué necesitamos? Que esa base esté construida. Esa base viene construida por un lado, de lo que comentabas, la parte motora, física, saber hacer los ejercicios, y lo otro que comentabas a nivel mental, el darle valor a esa importancia de la preparación física, el entender que no es algo a corto plazo, sino algo de lo que hablamos, por ejemplo, en el CAR. Estamos sembrando para algo que a lo mejor brota en 2 años. Y eso es súper importante. Y yo soy consciente, cuando estamos trabajando con los chicos del CAR, tú hay charlas, hay discursos, hay frases que les das que a lo mejor en ese momento no les llega, pero en 8 meses, muchas veces además los jugadores requieren de un punto de inflexión, que un punto de inflexión puede ser perder una final, quedarse fuera de una convocatoria o una lesión. Y ahí es cuando ese mensaje que se ha quedado ahí y has transmitido previamente, de repente brota. Entonces, cuanto antes se dé eso, mejor. En otros países, además, sobre todo, por ejemplo, los nórdicos o en Europa del Este, esa cultura de la preparación física existe, con diferentes conceptos que además
es otra tela que cortar súper interesante. Pero es algo que está interiorizado, incluso a nivel como sociedad. Hace poco nos concentramos en Noruega con la selección española y teníamos un gimnasio de usuarios, como aquí puede ser un gimnasio normal, pero nos reservaban una sala. Cuando llegamos había además muchas mujeres usuarias haciendo levantamientos olímpicos con una técnica perfecta, sentadillas con cargas de 100, 110 kilos, unos trabajos con una calidad técnica brutal. Y luego eran personas que se iban a trabajar de camarero, de oficinista o de lo que sea. Pero esa interiorización de la importancia del trabajo de gimnasio y de fuerza para la salud existía. Pues imagínate ya si está integrado a ese nivel en la sociedad, en la base o en los jugadores que hacen deportes o alto rendimiento. Entonces eso es lo que principalmente necesitaríamos. Y aquí hay algo que pecamos, y es la importancia que le da el entrenador de base a la preparación física. Esto es algo que yo insisto muchísimo con todos los entrenadores. La preparación física probablemente empieza antes del propio entrenamiento. Pero si tú en el calentamiento estás hablando con el otro entrenador, el mensaje que recibe el jugador es que no es importante esa parte. De, bueno, chicos, calentamos y empieza el entrenamiento. Esa frase se dice mucho. Empieza el entrenamiento después del calentamiento. No, el calentamiento es una parte esencial de la preparación física. Y si tú como entrenador no la estás valorando, luego no te preguntes ¿por qué? Porque esto pasa también con los entrenadores, lo que hemos hablado del punto de inflexión. Cuando llega el sector de España, hablo de base ahora mismo, y veo un equipo más rápido que el mío, más fuerte que el mío, y es cuando le empiezo a dar la importancia. Dásela desde antes. Otra idea que yo he hablado muchísimo es el tema de la falta de tiempo. ¿Cuánto calientas a la semana? 12, 15 minutos más el partido. A 4 sesiones más partido, estás a más de 1 hora y cuarto que puedes dedicar a la preparación física solo por calentar bien. Entonces son pequeñas cosas que creo que son esenciales en la base, que ahora mismo tengo la sensación de que hay un proceso de cambio, pero que nos queda muchísimo por recorrer. O sea, muchísimo. ¿Por dónde crees que viene ese proceso de cambio, Nacho? O sea, para ti, ¿cuáles son los puntos que poco a poco vas viendo a mejor y cuáles son los que tú crees todavía que necesitamos mejorar mucho en España? Bueno, probablemente el primer cambio que se está dando es la visibilización de la preparación física. Y creo que en eso, por ejemplo, hay un tema cultural que se traslada a todos los deportes. Sí que es cierto que hay otros deportes que esa importancia la tienen de antes. Por ejemplo, el rugby es un deporte que el tema de la preparación física, por sus condiciones, lo tienen probablemente un poco más interiorizado por esas necesidades que tienen también de esos contactos tan duros, esas necesidades de explosividad, pero también es un deporte concurrente en el que hay unas demandas también de correr muchos metros, de acelerar, de chocar, de replegar, y el rugby, por ejemplo, es un ejemplo en ese tipo de cosas. Entonces esa visibilización creo que se está empezando a dar ahora. Creo que otro de los programas que está ayudando es el tema del CAR, porque al final una cosa que tiene el proyecto del CAR es que esas ideas que se siembran no solo en preparación física, sino en todos los aspectos que se trabajan allí. Por eso me parece un proyecto tan bueno y tan bonito. Se van expandiendo. Al final han ido más de 100 entrenadores. Entonces esos entrenadores, eso que ven allí, lo llevan a sus clubes. Todos los jugadores que han pasado por ese proyecto también lo llevan a sus clubes. Y luego esas necesidades en las redes sociales, que son un arma de doble filo, creo que también poco a poco están ayudando a ver o a visibilizar esa preparación física. El problema de las redes es, bueno, como ya sabemos, que ese filtro es inexistente, y es otra de las cosas que tenemos que hacer, que es educar. ¿Cuál sería el otro punto? Que nosotros como preparadores físicos seamos capaces, porque es un problema que tenemos nosotros, es la capacidad de transmitir ese mensaje. Porque, vale, tú eres prepa y sabes la importancia que tiene, pero si tu mensaje no está llegando es que hay un problema ahí. Por mucho que tú sepas que tienes la razón y que lo estás haciendo bien y que es la verdad, vale, pero si es así, pero luego no llega, no sirve de nada. Entonces tienes que mejorar también esa parte. Y eso es una autocrítica que, o sea, yo el primero, que tengo que insistir en, es convencer, igual que tú quieres convencer a tu equipo de que la 5-1 la vamos a hacer así porque creo que es la mejor manera de provocar más errores en el rival, de llevarnos más balones o de remontar un partido o de cerrarlo. Convencer de esa preparación física tanto a los jugadores como a los entrenadores. Has hablado del CAR y tú ahora mismo eres el preparador físico de la selección absoluta de balonmano de los hispanos. Has visto seguramente llegar a jugadores a la selección absoluta que ya empezaron
su trabajo en algunas concentraciones en Sierra Nevada. ¿Qué grado de influencia crees que tiene en el tema de la preparación física y cómo has podido tú ver ese grado de influencia en el equipo de los hispanos? Creo que cuantificar eso es imposible. Y hay una parte ahí que, bueno, de lo que dices, y hay varios jugadores que han pasado por el proyecto del CAR: Dani Fernández, Javi Rodríguez, Cicusa, Jan Gurri también, por ejemplo, que ya son jugadores que han pasado por ese proyecto, y no sé si me dejaré alguno, y que ya han debutado con la selección absoluta, que creo que eso es algo también muy potente y que habla muy bien del proyecto y de el plan que tiene Jordi, que eso también es un tema que da también para otro podcast entero, que sería genial, y que ese mensaje se siguiera difundiendo, porque creo que es súper importante. Valorar esa importancia creo que sería un poco subjetivo y real. Sí que te puedo decir, por ejemplo, de primera mano, en el caso de Javi Rodríguez, por ejemplo, él, cuando yo estaba en Alcobendas de preparador físico, él viene al club. Y ya era un chico que le daba esa importancia. A lo mejor no sabía muy bien por dónde iban los tiros, pero con 16 años él era el único de... Nosotros dábamos opciones y él pedía venir los viernes 1 hora antes para hacer trabajo extra de preparación física. Y se ponía 1 hora ahí el tío. Yo estaba también con los jugadores del primer equipo, pero él se ponía aparte y a trabajar. Entonces, esa mentalidad probablemente es un poco también esa diferenciación que te da. No te digo que sea por la preparación física, pero te hablo un poco de ciertas características que tienen muchos de los jugadores que acaban llegando arriba. Creo que esto también se ayuda mucho de que cada vez el balonmano es un deporte más rápido, en el que necesitas ser más fuerte, y al final, hace 15, 20 años, ya no solo que la figura del preparador físico no existiera, o existiera en muy menor medida, sino también el hecho de que a día de hoy es algo que poco a poco se va dando más a conocer. Los referentes que van teniendo los jugadores desde abajo, un infantil y un cadete, ve como en equipos que a lo mejor antes en un Primera Nacional o incluso en un División de Honor Plata era impensable que hubiese una preparación física de cierta calidad, y ya desde abajo lo están viendo. Entonces, ¿tú crees que eso tiene mucha influencia en los jóvenes? También el cómo les afecta el tema de redes sociales, qué filtro o qué consejo les podrías dar tú a las personas que nos estén escuchando de cómo me puedo iniciar en ese mundo de la preparación física. Uno, si estoy en el club y tengo pocos medios, si estoy por mi cuenta y quiero empezar con ello, y luego pasaremos a la parte también de los entrenadores, de qué consejos les podemos dar, pero vamos a empezar con los jugadores. ¿Qué les recomiendas? Bueno, dos partes, ¿no? Un poco lo de la influencia y el cómo iniciarse. La influencia es enorme. O sea, además, la parte de que se habla de los influencers y demás, es cierto en el sentido de que somos animales que aprendemos en base a la repetición y a la imitación. Y eso está también comprobado. Si tus padres leen en casa, las probabilidades de que tú cojas el hábito de leer son mucho mayores. Es una idea que aquí a los jugadores también, como director de la escuela de los peques, también les transmito. Porque aquí además es una ciudad en la que todo el mundo se conoce, y ellos, sin que tú lo sepas, te observan cuando estás tomando algo, cuando estás haciendo cualquier actividad, etcétera. Entonces, tú eres un referente. De hecho, el jugador muchas veces ni es consciente de esa situación. Entonces, el que tú al salir del partido te vean comiendo fruta, que parece una tontería, al chaval le llega. Porque además, en muchos casos, esto también pasa con los entrenadores, y si habéis sido entrenadores os lo habrán dicho, es que a ti te hace más caso. O es que cuando tú se lo dices le llega más, porque eres al final una figura referente en algo que a él le gusta. Entonces eso es súper importante. El tema de cómo transmitirlo en redes sociales, creo que estamos mejorando, aunque queda muchísimo por hacer. Y luego consejos en cuanto a cómo iniciarse en ese mundo de la preparación física. Pues el primero de todo, si tienes a una persona en el club que sepa del tema, pregúntale. Estoy seguro de que va a estar encantado de ayudarte, aunque no sea tu entrenador o no sea tu prepa o lo que sea. Infórmate con él, que te dé consejos, y luego tener buenos referentes, que eso es la parte más difícil, ¿no? Porque al final, y esto lo vemos muchas veces reflejado en las redes, yo veo personas en redes sociales con unos contenidos de una calidad enorme, que la relación de la calidad del contenido a la de seguidores que tienen es muy mala. O sea, contenido de una calidad brutal y seguidores muy, muy bajos.
porque lo que vende es esa inmediatez o lo chulo o lo bonito en esas redes. Entonces, una parte clave probablemente sea escoge bien a quién imitas o el referente que tengas. Por eso también insisto a los jugadores de que ellos también deben ser esos buenos referentes a los que deben escoger. En el sentido de los clubes ahora mismo, creo que empiezan a ser conscientes de esta importancia. Y hablo del club medio de España de balonmano. ¿Qué le dirías al directivo que toma su decisión de asignar capital en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué mensaje le darías para persuadirle de que es importante destinar recursos a la preparación física? Bueno, lo primero le daría las gracias porque creo que es algo también que cuando nos ponemos a analizar el balonmano o a buscar mejoras o críticas, además en el podcast que hicisteis también con Teresa, hablaba, ¿no?, de que muchos directivos son voluntarios, son personas que aman el deporte o que están aquí por amor al arte y que en muchas ocasiones a lo mejor no tienen unos conocimientos técnicos muy grandes y aún así se implican de esa manera brutal en ello. Entonces, partiendo de esa base y de que somos conscientes de que la realidad del deporte muchas veces es que el entrenador, es fisio, es preparador físico, es analista, es confidente muchas veces también, es hermano mayor y consejero. Entonces, bueno, para ayudar a esos entrenadores y entrenadoras que están y son tan importantes y esenciales en nuestro deporte, que además se caracteriza porque está sostenido en muchos casos por personas que hacen de todo por su club y que están ahí todo el tiempo, ayuda a esas personas con ese preparador físico o preparadora física que es una inversión. El problema de las inversiones es que no te dan retorno a corto plazo. O sea, por definición algo en lo que inviertes no te va a dar retorno mañana. Pero a lo largo del tiempo es algo que te va a dar un retorno. Además, conocéis el tema del interés compuesto, ¿no? De que poquito a poco esa bola de nieve va a ser más grande y lo vas a ver. Y lo vas a ver reflejado en la reducción de lesiones graves que hay en tu equipo. También en la reducción de lesiones leves que hay en los equipos de tu club. En esa adherencia hacia el deporte y la preparación física. En esa carga de trabajo en que va a estar mejor repartida. Si te quieres ir al rendimiento ya, en que probablemente la cantidad de jugadores y jugadoras que tienen opciones de llegar a los primeros equipos es mayor, o con más calidad, o en momentos más tempranos. Entonces, invierte en esa preparación física porque es algo esencial en el deporte. Como además ha dicho Guti, es un deporte con unas demandas brutales de contactos, de velocidad, de lanzamiento, unas exigencias a nivel articular muy grandes, muy bonito, muy plástico, pero también que para el cuerpo es muy demandante y que encima cada vez se vuelve más demandante. Estamos viendo ya, por ejemplo, que los jugadores ya, muchos son polivalentes, un jugador ataca en uno o dos puestos, defienden avanzados segundo y en el último también, jugadores que son capaces de desdoblar y ser eficaces también en la línea de 6 metros, actuando como pivote en momentos puntuales, jugadores que salen por fuera, tiran de 9 metros, pero también son los primeros en llegar en el contraataque. Y a todas esas capacidades, que evidentemente el componente técnico-táctico es esencial, la preparación física es la llave para alcanzar esos puntos. Y aparte vas a fomentar otro aspecto clave, que es el deporte, que es esa salud, que es por lo que todos, en principio, uno de los motivos por los que nos apuntan nuestros padres y madres a hacer deporte es esa parte de la salud. Y me atrevería a añadir que además va a ayudar mucho a mejorar la percepción que el entorno tiene del club. No solo el entorno a nivel de padres, sino también el entorno a nivel patrocinadores, a nivel instituciones. Es decir, que un club tome la decisión de invertir en un preparador físico para sus jugadores cadetes, aunque solo sea 1 hora, hora y media o 2 horas a la semana, en 2 sesiones, eso va a hacer que el patrocinador diga: esta gente está preocupada por lo que a mí me va a dar retorno, que al final es el padre que va a ir a comprar al sitio, va a contratar el baño con Batco o lo que sea, ¿no? Y aprovecho para meter la cuña, que nos hace falta fomentar eso, ¿no?
Entonces creo que eso es clave en ese sentido. Voy a aprovechar la situación porque, claro, estamos 2 preparadores físicos y un director técnico. Yo con Fernando trabajé el año pasado ya en Palencia, previamente ya estuvo también Nacho, un chico de allí de Palencia, con la preparación física, a día de hoy se ha continuado con Rodrigo Pérez. Ya sabes nuestra perspectiva, sí que me gustaría, y creo que es bueno a lo mejor la gente que nos está escuchando, tú como director técnico, ¿qué has visto o qué has podido apreciar cuando a raíz de incluir esta preparación física? O sea, ¿qué cambios a lo mejor que la gente que nos pueda estar escuchando y que aún no ha incluido la preparación física sí que has podido ver? Lo primero, que el jugador ha sentido interés por ello. Y es algo que en un principio yo era escéptico porque vengo de un mundo totalmente distinto. O sea, yo no me dedico a esto, entonces... pero hemos despertado interés. O sea, creo que el jugador se ha acercado al gimnasio. Además, pues un gimnasio que le montamos de cero nosotros. Se ha acercado al gimnasio con interés. Más que curiosidad, diría interés, que me parece más importante que la curiosidad. Algo que poco a poco ellos han ido viendo como, bueno, pues parte de su semana, ¿no? Creo que todavía falta, porque han pasado 3 generaciones solo, digamos, de jugadores que esto lo han aprovechado. Todavía falta el que el jugador termine de percibir el retorno a la inversión, ¿no?, que comentabas. Entonces, para eso creo que tienen que pasar varias generaciones para que vean ese retorno en ese jugador que empezó siendo infantil y ya hacía preparación física y llega al primer equipo. Creo que eso es muy importante. Entonces, ese interés que ha despertado ya ha merecido la pena. O sea, creo que al final nos ha dado que el jugador, cuando llega a la etapa juvenil, bueno, pues tenga unas bases y bueno, pues entienda que eso forma parte de su semana. Y eso me parece muy, 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 muy atractivo. Vamos a ayudar, Nacho, también un poco a la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo organizarías tú la preparación física? Es decir, si tuviésemos que dar un consejo para dummies, ¿no?, para personas que no tienen mucha idea del tema, ¿cómo organizarías tú o cuál es tu sistema de organización a nivel de preparación física? Un poco a grosso modo, obviamente, esto podría dar para horas, pero ¿cómo lo podríamos sintetizar? Bueno, lo primero de todo, que es otra de las cosas que escuchas en los clubes y que en muchos casos es cierta, es que no tengo material. Tienes material. En el pabellón en el que estés hay material, seguro. Si tienes banquillos, ya tienes un cajón de pliometría, tienes un cajón para trabajar aterrizajes, tienes un cajón para las sentadillas como referencia, material tienes y formas también. Estructura básica que yo utilizo en cualquier situación puede ser un equipo infantil o la selección absoluta española de balonmano. Bases de ese trabajo: el calentamiento, el trabajo de fuerza, el trabajo de amplitud de movimiento, en el que ahí incluimos movilidad, flexibilidad, un montón de aspectos que se meten ahí, pero a mí el concepto de amplitud de movimiento creo que es mejor porque abarca todo eso. Y una parte de trabajo cardiovascular, que ahí podríamos discernir entre el trabajo cardiovascular más clásico, más de tiempo prolongado, y el trabajo de alta intensidad o de HIIT. Con esas 4 piezas tú puedes estructurar la preparación física de cualquier equipo, da igual el nivel que sea. A partir de ahí, lo primero de todo, ¿estas piezas las estás utilizando? Sí, no, puede que sí. A ver, evidentemente caliento, pero lo que hemos hablado, no mucho. Trabajo de fuerza a veces, cuando tenemos la pista ocupada sí que lo hacemos, a veces no. El trabajo de alta intensidad o cardiovascular lo haces, bueno, en pretemporada corremos un par de días a la semana. Estiráis, que luego este sería otro debate, ¿no? El tema de estirar al acabar, etcétera. Bueno, a veces sí, si sobra tiempo. Entonces, lo primero de todo, lo estás haciendo y a partir de ahí, ¿qué valor le estás dando tú como entrenador? Sé sincero. O sea, una de las cosas que hay que ser es, en esto, en ese diagnóstico que hagamos, la sinceridad con uno mismo. ¿Cómo calientas? ¿Qué aspectos ves en tu calentamiento que son mejorables? Probablemente la implicación. Tus jugadores calientan todos concentrados, es parte de ese entrenamiento también. El calentamiento tiene un proceso, aparte de lo que hablamos de la manifestación motora, mental, de prepararse para el entrenamiento o de prepararse para el partido. ¿Están tus jugadores hablando mientras calientan? ¿Están de cachondeo? ¿Van a la vez, por ejemplo? ¿O va cada uno por su cuenta? Entonces, calienta bien, trabajo de fuerza, empieza a implementarlo si no lo has hecho ya. ¿Qué trabajos de fuerza puedes hacer con lo que tienes? Que es otra de las cosas que hablamos del diagnóstico. Vale,
No tengo nada de material. ¿Hay trabajos de fuerza sin material? 100%. Puedes hacer trabajos de flexiones, puedes hacer trabajos de dips de hombro en cualquier banco, espaldera o grada. Puedes hacer trabajos de saltos, puedes hacer trabajos de caídas, puedes hacer trabajos de cambios de dirección, puedes hacer trabajos de tracción. Tienes 100 euros y puedes comprar 5 TRX, 6 TRX y con eso ya haces una preparación completa de todos los equipos de tu club por una inversión de 100 euros. Hazla. Todo ese tipo de cosas. Tienes una barra para colgarte y puedes hacer para preventivos de hombro, puedes iniciar el trabajo a las dominadas. Tienes trabajo seguro, tienes balones medicinales, tienes sacos de arena. Entonces, opciones tienes. Búscalas, que además hay muchísimas y vea por ello. ¿Tienes dudas? En el canal del YouTube de la Federación Española tienes un montón de recursos también que encima van a seguir aumentando de cómo hacer trabajos tanto con material como sin material. ¿Has encontrado un trabajo que te gusta y que crees que tiene transferencia? Infórmate, ¿eh? Seguro que si metes el nombre de un ejercicio de cómo hacer sentadillas bien, encuentras 5 vídeos. Si de los 5 vídeos hay 4 cosas que tienen en común los 5 vídeos, probablemente esa sea correcta. Que aquí ya entramos en el tema del filtro de, bueno, esto será bueno, esto será malo, etcétera. Entonces, bueno, ir un poco buscando esos temas. También, discúlpame, porque creo que esto que has dicho me parece muy interesante y creo que para la persona que nos esté escuchando y que vea esos 5 vídeos y que aún así siga con dudas de si el filtro que te has comentado es adecuado o no, para un preparador físico el recibir la pregunta de he visto estos 5 vídeos y tengo esta duda es muy diferente a la de ¿cómo hago una sentadilla bien? Entonces, solo quería remarcar eso, prosigue por favor, pero para la persona que nos esté escuchando creo que es un cambio totalmente distinto el que tú vayas a preguntar, pero a cualquier persona, no hace falta ni que sea un preparador físico de tu club. Estoy seguro de que viajas a cualquier ciudad a jugar y está el preparador físico y tú le vas con una pregunta después del trabajo previo por tu parte y ese preparador físico, somos unos pesados encima, lo va a responder, estoy 100% convencido. Completamente. O sea, además es lo que tú dices. A ti te escribe una persona que se nota que se ha informado, que ha buscado información, que quiere saber más, te pregunta de manera respetuosa, es que la respondes. Y además es lo que hablamos también, que creo que somos así, ¿no? La gente que estudia la carrera de INEF, que estamos predispuestos. O sea, es algo que creo, sinceramente, y lo siento así, que nos caracteriza. Siéndose un poco pesado con el espíritu pero es algo que de verdad lo siento así. Entonces, bueno, un poquito con esas ideas. Con esa base ya puedes construir todo lo demás. O sea que dale caña, empieza a trabajar, que es otro de los puntos, trabaja. Y el trabajo, por ejemplo, te preparas tu sesión de pista, te la escribes en un cuaderno, ves que vas a hacer tal, haz lo mismo con toda la parte de la preparación física, aunque sea repetitiva. Como si quieres hacer la misma sesión los 3 primeros meses, pero ya estás haciendo algo. O sea, lo primero de ese trabajo es hacerlo. Pero no podemos hablar de preparación física cuando ni siquiera existe la opción de ese trabajo. Pasando un poco a la otra cara, ¿no? ¿Cuál es el día a día de Nacho Torres Cusa en su trabajo como seleccionado, como preparador físico de la selección nacional absoluta? ¿Qué tienes que hacer en el día a día y cómo, cuando llegas a la concentración, qué es lo que tienes que elaborar? Bueno, hay un trabajo diario, incluso en los momentos que no estamos concentrados, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un momento de circunstancia, por ejemplo, un campeonato de Europa, ¿no? Lo primero son esas semanas previas, ir haciendo un seguimiento, que yo lo que hago es, aparte de este contacto con los jugadores, cuando Jordi ya tiene la lista más o menos predefinida, contactar con ellos también. Hago un informe para todos los miembros del staff técnico, en el que informo de ese jugador, los partidos previos que tiene, pues por ejemplo para facilitar trabajo a los fisios. Oye, estos son los 3 últimos partidos que va a jugar esta persona en esta fecha, a esta hora y este día, antes de esa concentración. ¿Por qué? Porque es un aspecto importante también. Y una de las cosas que tiene en este caso la selección española es que los jugadores juegan en ligas muy diferenciadas. Entonces, por ejemplo, en el último campeonato del mundo había jugadores que el último partido era el 14 de diciembre y jugadores que el 26 seguían jugando. Entonces, evidentemente, esa preparación física para cada uno de ellos va a ser completamente diferente. Entonces, la primera parte es esa. Ahí empieza el siguiente punto, que es la individualización de ese trabajo. Aunque el calendario de entrenamientos, cuando nos juntamos, sea el mismo, esa carga física de ese trabajo del que vienen antes de sus partidos también es diferente. Influye incluso los viajes que tengan.
porque al final las conexiones que son de un punto u otro son completamente diferentes. Y vale, un jugador jugó hace 2 días y otro hace 1, pero el que hace 1 ha tenido un vuelo directo de 3 horas, ha llegado al hotel, ya podía descansar, y el otro ha tenido 3 escalas, un vuelo con retraso, 16 horas de viaje, y ha llegado que no había cena en el hotel y se ha tenido que acostar. Ese día siguiente no es para nada... es muy diferente del uno para el otro. Otra de las cosas, evidentemente, que nos toca hacer es revisar que todo está bien, en el sentido de todos los materiales que hemos pedido que estén disponibles, que todos los, pues yo que sé, que las gomas estén bien preparadas, que los TRX también, dejar todo el material que va a influir en la preparación, que esté preparado, ver si falta algo o ver si hay alguna demanda en concreto. Por ejemplo, un jugador te dice que ha estado el último mes trabajando con un cinturón ruso en su club, que le va muy bien y que le gusta mucho, pues que ese cinturón esté disponible. Y a partir de ahí, y previamente con el trabajo del cuerpo técnico, el haber planificado y tener el calendario de lo que vas a hacer. Tanto en el alto rendimiento, una cosa que pasa mucho es que hay cosas que cambian de un día para otro. Eso es cierto. Tener planificado las cosas te ayuda a improvisar mejor. Eso también es así. Entonces, no está mal y creo que es necesario tener una planificación, seas quien seas, da igual el nivel en que estés, planificadas las cosas y luego a partir de ahí cambiar sobre lo que ya tenías, pero no... Bueno, es que como no sé dónde voy a entrenar o en qué condiciones, porque eso también te pasa, que es una circunstancia, es esa necesidad de adaptación que tienes constantemente. Yo en mi club, aquí en el Pabellón Vicente Trueba, tengo un gimnasio. Y es mi gimnasio que compartimos con el resto de gente del club de Leoporo que hay aquí, pero sé lo que tengo. Tengo 5 barras olímpicas, tengo estos pesos, estos discos. Con la selección, hoy estás en Dinamarca y hay este gimnasio, mañana estás en Noruega, hay otro... Y pasado mañana nos vamos a Alemania y a lo mejor tienes un gimnasio de CrossFit y tienes que adaptarte a esa situación. Entonces, bueno, esa preparación, pero saber adaptarte a lo que hay. En el día a día, cosas que hacemos, pues el wellness test también, el RPE, comunicación constante, una cosa que tenemos tanto en el club como en las selecciones, que solemos trabajar juntos, en el sentido de que cada uno sus tareas, pero estamos sentados con los ordenadores y van surgiendo las conversaciones y esa comunicación, que creo que es algo esencial, que las estructuras de este tipo muchas veces hay pequeños errores que se vuelven grandes por falta de comunicación, que es algo que nosotros tratamos de subsanar todo el tiempo. También con Alex es algo de mejor que haya mucha información entre nosotros, incluso ser pesados, que de menos. Y es algo que insisto muchísimo y un poco en ese día a día. A partir de ahí, según la fase del campeonato en el que estemos, en el periodo preparatorio hay una mayor carga de preparación física, evidentemente. Cuando ya empieza el campeonato, irnos adaptando, todo esto individualizado desde el principio a lo que hay. Si un jugador ha sido desconvocado, evidentemente su trabajo no va a ser el mismo de que jugó ayer 50 minutos y mañana jugamos otro partido. Entonces, bueno, un poquito con esas necesidades y también esa comunicación del staff técnico y del cuerpo médico, con los fisios, con Tete y con Emilio, y con el médico, con Juan Joel, todo el rato saber cómo están los jugadores, qué les pasa, qué podemos hacer, y ese trabajo constante multidisciplinar que creo que es algo que enriquece mucho, que nos está ayudando muchísimo a todos y que nos está mejorando un montón. Hablando sobre el material antes, la variedad que tenemos muchas veces de una situación a otra, vamos a diferenciar 3 casos, porque seguro que a ti te han hecho esta pregunta muchas veces. A mí, además, me acuerdo la última vez en el curso territorial me preguntaban un montón en la clase de preparación física sobre esto. Vamos a ponernos en la situación en la que un club o un equipo tiene un presupuesto de en torno a 50-100 euros, otra en la que ya vamos desde los 300 hasta los 500 y uno ya en la que un club quiere invertir un poquito más y se vaya pues desde los 1.500 hasta los 2.000, 3.000 euros. ¿Qué compraría Nacho Torrescusa para cada una de esas 3 situaciones? Bueno, lo primero, contratar un preparador físico. Por supuesto. Ya lo tenemos. ¿Lo has contratado? Lo has contratado, ya has invertido en eso. Porque al final el prepa, lo que hablamos de multiplicar, te va a mejorar lo que tengas. Entonces, un prepa, si tienes 50 euros de presupuesto, un prepa con ese presupuesto te va a hacer cosas seguro. Entonces, invierte en ese preparador físico. Esto es un ejercicio que hago yo con los chicos del máster de planificación que hacemos aquí, que es por sorteo, te tocan 5 opciones. Y una es un club de alto rendimiento con todos los medios disponibles y otra es un club más amateur. El primer margen era 50... 50, 100 euros, un presupuesto que yo creo que casi cualquier club ahora mismo de base puede hacer. Sí. Sería ver cómo es su instalación,
lo que he comentado, por ejemplo, el ejemplo de los TRX. ¿Por qué los TRX? Porque es una herramienta súper versátil, súper barata, es duradera y te va a ayudar a un montón de... porque lo puedes poner en las puertas de los vestuarios, en las porterías, en las espalderas, en la entrada de cualquier... que haya una barra fija. Entonces te va a dar un montón de movimientos y trabajos súper versátiles que además tienen transferencias a otros que a lo mejor en ese momento no puedes hacer. Y una inversión de 100 euros sería 5 o 6 TRX, porque con 6 TRX puedes hacer la preparación física de un equipo de 20 jugadoras y jugadoras, porque organizas por estaciones, repartes bien el trabajo, puedes hacer un trabajo full body de empuje, tracción, previamente rodilla, de cadera y core, y te va a dar de sobra. Entonces, esa primera inversión sería esa. La siguiente eran... 300, 500, 600 euros, ya un poquito más. Ahí, si tienes espacios, puedes ya empezar a valorar el hecho de tener cierto peso, de a lo mejor comprar unos discos, ya a medio plazo comprar las barras para esos discos, pero ya ir familiarizando a la gente con el trabajo de cargas y de cargas resistidas. Otra inversión que a mí me gusta mucho, pero entiendo que hay gente que sea a veces reticente, es el tema de las gomas, porque además en nuestro deporte hay ciertos movimientos que las gomas ayudan un montón y también te dan versatilidad a hacer regresiones y progresiones de los ejercicios. Entonces, algo de trabajo de gomas con TRX y unos pesos, puedes perfectamente hacer un muy buen trabajo. Nosotros, por ejemplo, el primer año que subimos la temporada que he comentado con Alexa Sobal, entrenábamos en un almacén. Y había unos discos, unas barras que ni eran olímpicas, que eran antiguas. Conseguimos apañar unos enganches de TRX en una fijación de pared, que eso en una ferretería es nada, con un buen taladro. Y con eso trabajábamos. Y a partir de ahí la capacidad que tú tengas como preparador de transmitir y dar esa importancia a la preparación, si eres bueno transmitiendo esa información vas a lograr, porque también es motivante, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Mirad lo que tenemos. Yo me acuerdo que en ese año decían mucho, vamos a pasarnos la plata en modo leyenda, porque era todo entrenar en un almacén, circunstancias malas, tal, y aún así pues era un poco esa la idea. Entonces bueno, y el siguiente nivel era... Más de 1.500 euros, hasta un rango. Ahí yo ya diseñaría un buen trabajo de un gimnasio con 1.500 euros. Hay ciertos materiales que son caros, pero bueno, una buena barra olímpica son 120 euros y una barra olímpica te va a durar 30 años, sin problemas, a nada que la cuides. Entonces, invierte en esos pesos más grandes, en esos discos olímpicos. No he hablado de ello, pero todo el tema de balón medicinal me encanta para nuestro deporte por la capacidad que te da también de trabajo pliométrico, de tren superior, de transferencias y en base me gusta mucho también. Entonces, bueno, un poquito esa idea de mejorar esa parte de fuerza con material y equipamiento de gimnasio, un rack, que además si es de estas opciones que por un lado te hagas dominadas, por el otro lado puedes poner unos topes de sentadilla y en el otro un press banca. Ideal, porque ya con un rack vas a trabajar 3-4 personas a la vez, balones medicinales, TRX y esas gomas, y con 1.500 euros puedes hacer un muy buen trabajo. El gimnasio que tenemos aquí estará en unos 3.000 euros. Sí que es cierto que luego ya cuando metes el suelo de alta densidad de los impactos sube mucho el precio, pero no pasa nada, no tiras los pesos al suelo y ya está. Entonces con eso y una pared para lanzar las cosas, lo tienes. Me parece un mensaje óptimo, ¿no? Para nuestro balonmano, para todos los perfiles de clubes. Y bueno, yendo en esta línea, has comentado antes que dentro del club tenéis un programa de formación junto a la Universidad Europea del Atlántico. ¿Y en qué consiste esto? Porque me parece una idea que se puede implementar en muchos sitios con las universidades. O sea, ¿cuál es tu trabajo con ellos? Y sobre todo, ¿cómo ayudan al club? A mí el perfil de estudiante de prácticas me parece algo que debemos fomentar también en los clubes, igual que sea en otras empresas. Bien hecho. ¿Eso qué quiere decir? Con una programación, con una supervisión y con las ideas claras. Y también exigiendo a la propia universidad. Es algo que yo me llevo muy bien con la persona que dirige y coordina el programa de la universidad, que se llama Carlos Lago. Y una de las cosas que le pido es, nosotros os damos esta opción de trabajar en un club con más de 300 deportistas y la posibilidad de que además vengan a los entrenamientos del primer equipo. Yo estoy encantado de ayudarles, pero quiero un perfil de estudiante que tenga ganas, que tenga iniciativa y que tenga implicación. Cuando eso se da, es
genial, porque todas las partes salen ganando por mucho. Tanto el club, como la universidad, como los estudiantes. Y yo como preparador físico encantado, porque además tener contacto con la gente que viene te enriquece, te ayuda a estar actualizado porque te obliga a estar constantemente. Y además las personalidades que suelen tener son inquietas, son con ganas, son de querer demostrar. El otro día, por ejemplo, tenían que preparar una sesión y uno de los chicos de prácticas hablaba del tema de la escala de coordinación y estuvimos a lo mejor media hora debatiendo de por qué la escala de coordinación vale o no para la coordinación, y el próximo día tenemos un debate en el que cada uno tiene que defender un punto y argumentarlo bien, y a mí eso me encanta, ¿no? Esa inquietud, esas ganas, ese seguir mejorando. Entonces lo que hacemos aquí es les ofertamos los horarios que hay y yo tengo una estructura, una programación de cómo voy a evolucionar con esos chicos de prácticas, igual que en una clase tú preparas, empezamos a sumar, luego aprendemos a multiplicar, etcétera, en la que empiezo con explicarles metodologías de trabajo, estas 4 patas que hemos hablado, pero más profundo porque son estudiantes de ciencias del deporte. Les doy un montón de documentación que tienen que como mínimo leer, porque vamos a hablar sobre ella y debatir sobre ella para que sigan mejorando. Les explico la filosofía y metodología de trabajo que tenemos aquí y a partir de ahí hay unos 2 meses, 6, 8 semanas en las que trabajan con esa metodología y a partir de ahí les voy dejando que vayan ellos buscando su manera de hacerlo. La metáfora de Michael Boyle de que el preparador físico con la cocina me encanta. Michael Boyle es un preparador físico americano que además en un montón de deportes, tanto individuales como colectivos, ha tenido resultados muy buenos, y él habla de que tú como prepa en la cocina empiezas como un pinche, empiezas como copiando recetas, que es como hemos empezado todos. Tú empiezas copiando entrenamientos, que es lo que digo, además, que si encuentras algo que te gusta en internet y crees que sirve y preguntas y encima te lo confirman que está bien, utilízalo, empiezas copiando. Luego vas mejorando esas recetas, vas probando recetas más difíciles o vas buscando un poquito más de nivel, ya estás de un poco de cocinero, y el chef ¿qué hace? Crear recetas propias. Cuando ya alcanzas un nivel de ser maestro en lo tuyo, que eso puede ser años y es lo bonito también. Entonces ir probando y fallar también. Entonces bueno, hago ese proceso con ellos de que primero empiecen copiando, luego vayan viendo y acabo dejándoles un poco. Si encima, por ejemplo, los 2 chicos que tenemos este año tienen ideas propias de hacer un estudio longitudinal para su TFG y llevarlo a la práctica, pues es genial, porque al final estás combinando ese aprendizaje en la práctica con la posibilidad de crear un estudio y encima hacer algo en el mundo real. Vienen a observar los entrenamientos del primer equipo. Entonces, bueno, un poco la idea de ese trabajo es esa. Que bueno, yo creo que la idea de las prácticas en sí, como comenta Fer y como comentas tú, es muy buena. Sí que creo que también es importante que se remarque que la persona de prácticas tiene que venir a aprender y a sumar, no a hacer el trabajo que te haría un preparador físico por el módico precio de nada. Entonces, de nuevo, que pueda venir alguien de prácticas o que alguien de prácticas pueda aportar y ayudar, creo que es de un valor enorme, pero creo que también es importante que remarquemos que para la figura del club se tiene que buscar esa manera de invertir en preparación física, muchas veces a lo mejor de mejor o de peor manera, pero siempre adaptado a las necesidades y a la capacidad del club. Pero cuidado con esto, porque yo en algún momento me lo he encontrado, me han hecho esta pregunta: oye, ¿y para coger un chico de prácticas, una chica de prácticas? Sí. Claro, y tampoco puede ser eso. Pero como una figura de apoyo, incluso lo que tú dices es que te retroalimenta, es una persona con la que puedes compartir opiniones, que además te va a hacer que te mantengas actualizado, me parece muy positivo. Vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos ahora al trato con los jugadores, porque creo que es algo muy importante. Además, la figura del preparador físico y del fisio normalmente se sale un poco de lo que es el entrenador o ese segundo entrenador, que a lo mejor es esa figura que decide si juega o no juega, decide el papel o el rol que tiene el jugador, y al final el fisio y el preparador físico es un poco más esa figura de apoyo, que te hace ser mejor y que no determina muchas veces si vas a jugar o no. ¿Cómo te gusta definirte a ti en el trato con el jugador? ¿Qué tips, consejos o qué nos podrías contar sobre este ámbito? Bueno, lo que comentas del rol es que el prepa tiene un rol que parece que está en todo y en nada, ¿no? Estás ahí un poco en tierra de nadie, pero también tocas a todo el mundo, porque además el fisio sí que es cierto que está en esa sala de fisio
Y tú hablas con el fisio, tú hablas con el jugador y convives con él, tú estás en el despacho con el entrenador constantemente. Entonces, bueno, a mí hay un libro que habla sobre el liderazgo de los 360 grados, que son esas personas que a lo mejor no están en la parte del liderazgo más visible, que en este caso podría ser el entrenador, pero que son piezas también fundamentales en el funcionamiento de cualquier sistema o estructura, y un poco creo que el prepa tiene esa función de conectar a todos, y eso es súper importante. Es clave la capacidad que tengas de conectar con el jugador, y tienes que trabajar en ello, y tienes que tratar de que haya una conexión. A mí incluso me gusta que sea personal, no en el sentido de que seamos amigos o no, pero sí en el sentido de que sea más allá de un hoy te toca sentadilla con transferencia, pliometría y acabamos con trabajo de core, y que se quede ahí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? El ir poco a poco conectando, el generar sinergias. Puedes quedar a tomar un café también sin ningún problema. Yo tengo jugadores que han acabado siendo muy buenos amigos y es algo también bonito. Insisto, no creo que deba ser así. O sea, no tienes por qué ser amigo de los jugadores, pero sí el tratar de tener una conexión personal, porque además algo bonito que tiene esto es que somos equipos deportivos con unas exigencias brutales y una presión grande, pero olvidamos, y creo que es algo en lo que la prepa es un terreno que debe evitar entrar, y veo a gente entrando, es olvidar esa parte humana, esa parte de conexión. Y no, me fijo en el RPE, en el wellness, en su test de fuerza y en el CMJ de hoy, pero no le he mirado a los ojos hoy al jugador. No sé cómo está. No sé si este wellness ha sido porque ha dormido mal, porque a lo mejor su padre está ingresado en el hospital y no lo sabes porque no preguntas. Entonces, esa conexión personal tiene que existir, porque además os va a mejorar a ambos y va a hacer que tu mensaje llegue. ¿Esto es al 100% con todos los jugadores siempre posible? No, es difícil. Y a lo mejor de tu mensaje hay días que te lo compran el 80%, días que te lo compran los 18% y días que te lo compran 15%, y es algo en lo que seguir trabajando. Pero bueno, esa relación tiene que existir, tiene que ser cercana y tiene que ser humana. Y es, insisto, algo que a veces es una tendencia que veo. De hecho, jugadores con los que trabajo te lo comentan. Ojo, es que me pregunta que mi RPE, pero no cómo estoy. No, vale, el entrenamiento ha sido un 7, pero ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal todo? He escuchado que has tenido un problema con esto. ¿Qué tal va? Joder, el otro día te puse una multa, ¿no? Que vaya, que aparcaste, y esas cosas. Sé que parece una tontería, pero no podemos olvidarnos de eso, y creo que a veces se pierde. Entonces, me parece importante. Tú eres un preparador físico que convive con gente que es mayor que tú en algunos jugadores. ¿Cómo llevas eso? Especialmente en la selección nacional. Bueno, ha sido un hándicap que he tenido toda mi carrera, porque al final tengo 29 años. Empecé en el 17, en la temporada del 17-18 a ser prepa, con 23. Entonces, toda mi vida, ahora ya voy teniendo la edad de los jugadores. Hay cada vez menos más mayores que yo, y luego ya a un punto que ya sea más mayor que todos, pero bueno, es un hándicap. ¿Qué cosas buenas tiene? Conectas mejor con la gente de tu edad. Eso es verdad, porque hay una cercanía al ser coetáneos que, bueno, eso está ahí. Es un hándicap también de que entrenas jugadores. Yo, por ejemplo, entreno jugadores que he admirado y admiro, pero que de pequeño los veías, y luego te llegan y hola, soy tal, y digo, ya sé quién eres, que te llevo viendo en la tele toda la vida. Entonces, eso está. Tienes que ser consciente de esa situación. Para mí la edad es un aspecto que a veces olvidamos, pero que yo respeto mucho y le doy mucho valor también. Se le infiere una experiencia y un bagaje que creo que tiene, y a partir de ahí juega con eso. Entonces, un jugador que ha jugado, si tú tienes 24 años y el jugador lleva 20 temporadas en Asobal, escúchale, habla con él, sé consciente, sé realista en ciertas cosas.
habla... A lo mejor el jugador, esto me ha pasado, por ejemplo, todos sabemos que se correlaciona la falta de sueño con la posibilidad de rotura muscular. ¿Cuáles son los factores que más reduce el sueño en cualquier persona? Tener un hijo. Pues sé consciente de eso. Con el jugador de 20 años no te va a pasar que tenga un hijo, con el de 34 puede pasar. Entonces, bueno, el jugar con eso, escucharle, respeta a las personas que han estado antes que tú, que llevan mucho tiempo antes que tú. Por mucho que tú creas que sepas más que él de lo que sea, escúchalo, habla con él. Yo algo que hago muchísimo con todos los capitanes con los que trabajo y he trabajado es hablar con ellos aparte, tanto de la prepa como de cosas de fuera de la prepa, del vestuario o incluso de cómo llevar el calentamiento. Por mucho que tú digas que este ejercicio es clave, si el capitán te dice, bueno, este lo podemos quitar, pero los demás, bueno, háblalo y a partir de ahí juega con ello. Creo que cuando somos más jóvenes o cuando el preparador físico o el entrenador es de perfil joven, tiene un punto bueno y un punto malo. El punto malo, como dices, es que corres el riesgo de que te tengan menos respeto o que tu palabra tenga menos validez. Pero para mí tiene un punto muy positivo, que es que si tú ves normalmente a una persona mayor, a un preparador físico que es mayor, relacionas y entiendes que esa persona está ahí por el paso de los años, porque es buena, pero cuando de repente te llega una persona muy joven, un entrenador muy joven, un preparador físico joven, tienes la posibilidad de que si de verdad estás preparado, se te abra ese abanico de sabe mucho. Entonces, si en ese momento tienes la oportunidad, como imagino que te pasaría a ti, de que llegas a ese punto y con los jugadores con los que estás ven que tienes un dominio en cuanto a preparación física o es extrapolable a un entrenador. En el momento en el que tú como entrenador joven llegas pues eso, a alguna selección o llegas a un club en el que entrenas a gente que teóricamente por esa edad no tendrías que estar, yo creo que puede ser también una ventana positiva. En tu caso creo que lo has podido aprovechar bien. En el caso de otros entrenadores también de perfil joven creo que es una herramienta que puede ser positiva. Entonces, la edad es un hándicap, yo creo que también bien aprovechada y cuando coges el tren cuando tienes una buena formación, puede venir bien. No sé si opinas también así o no. ¿Tú lo has vivido así? Totalmente. Mira, de lo que dices, la primera, eres joven, te quieres comer el mundo. Y eso es... Usa esa energía con todo. Porque además el jugador, y esta es otra de las cosas que creo que nos está llevando a la preparación física, es una mejor preparación física te va a hacer mejor jugador, te va a hacer optar a mejores contratos, te va a hacer optar a menos lesiones. Entonces son cosas positivas. Entonces, vea por ello. Y la segunda es, y esto es algo que he experimentado cuando hablo a lo largo de los años, lo que digo, tampoco llevo tanto tiempo, ¿no? en el alto rendimiento, pero bueno, es algo que he ido viviendo. Con todos los jugadores hay un punto de inflexión en tu relación personal. De hecho, con cualquier persona se podría decir, ¿no? Hay el jugador que entras por la puerta, vas con tu mensaje, con esa energía que estamos hablando, arrasas y te está comprando el pescado ya. Y hay jugadores que hay un punto de inflexión que es una pregunta. Oye, ¿qué puedo hacer para quitarme el dolor que tengo aquí en el rotuliano y tal? Y si das con esa tecla, lo has tenido ya, lo tienes en tu equipo. Entonces, lo que hablamos del tren, de que va a pasar, tienes que estar preparado para esos trenes también. Un jugador que tiene un proceso lesional y tú eres la persona, entre otros, que le ayudas a salir de ese proceso lesional. Quiero mejorar mi potencia de lanzamiento, ¿qué trabajos me recomiendas? Puede ser que no lo sepas en ese momento o que no tengas previsto, que también es en parte un error, porque hay lo de las preguntas frecuentes, ¿no? Que hay en cualquier tienda. Esto pasa. Con Jesús, por ejemplo, es algo que hablaba con él, que él lo aplica en un montón de aspectos y hay preguntas que te van a caer. O sea, hay preguntas ¿qué le duele a un jugador de balonmano? ¿El hombro? ¿El rotuliano? Evidentemente, luego esguinces de tobillo y tal, no sé qué. Pero hay cosas que te van a preguntar sí o sí. Tenlas preparadas para ser capaz de esa respuesta, tenerla, transmitir seguridad y que ese jugador se suba a tu barco. Entonces, esos puntos de inflexión no los fuerces, porque no los debes forzar, y se van a dar. Hay jugadores que se van a dar al tercer día y jugadores que a lo mejor se dan a los 18 meses. Sé consciente de eso también, no tengas prisa y ve con ello, pero se van a ir dando. Entonces, estate preparado para estas circunstancias. Si, como dices, Guti, estoy preparado, es que ya lo tienes en tu barco. Y eso es muy reconfortante porque además tú lo sientes. Es algo que además se transmite, incluso ya va a cambiar la relación que tenéis. Y luego hay maneras de ver también otra cosa de lo que hablamos. Escucha al jugador.
que esto es algo que pasa también. Hay gente que cuando hablas le preguntas qué tal estás o esto te lo dicen, pero se ve que no te están escuchando. Entonces una cosa que tú tienes que ser muy bueno, además lo que hablo del liderazgo de los 360 grados, tú tienes que escuchar a todas las partes, todo el tiempo. Otro papel y otro rol fundamental o una habilidad clave es la capacidad de manejo de información. Pues además todo el mundo te está contando cosas y saber esa información, filtrarla, manejarla bien es clave. Entonces, bueno, escuchando algún prepa que de un jugador, era un preparador físico de básquet, un jugador le decía que le dolía el dedo, era de sus primeros años de prepa, se lo dijo al entrenador, ese día el jugador no jugó y el jugador le tachó. Porque dijo, tío, he confiado en ti y esto lo has dicho. Pues esas cosas son también tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, un poquito eso. Bueno, yo creo que vamos a ir arrancando con el final de la entrevista. ¿Qué hace el Nacho Torrescusa cuando no está en balonmano? Has comentado que te gusta escalar. Cuéntanos un poco alguna serie, algún libro, música que te guste, algún libro que nos recomiendes que nos ayude a esto que de lo que hablabas ahora del liderazgo. Recomiéndanos cosas que tengan que ver o que no tengan que ver con el deporte. O sea, hay de deporte tengo las que quieras y de no deporte también. De deporte, películas. Las películas deportivas me encantan. Pues además, en muchos casos te ves identificado. Ahora está muy de moda, ¿no? Estas series documentales que se meten dentro de un vestuario. Ahí hay algunas que están bastante bien. A mí la de The Last Dance, por ejemplo, que habla todo el mundo de ella, me encantó. De película, una que tiene ya tiempo, pero a mí me encanta, es Titanes Hicieron Historia, que está en Disney, que es Denzel Washington. Es un equipo de fútbol americano cuando se elimina la ley de segregación racial en Estados Unidos y es un equipo de gente afroamericana, blancos, todos ahí mezclados, que es preciosa. Además la banda sonora es genial también. Una de Warrior, no sé si la habéis visto, que son dos hermanos que luchan UFC, muy bonita también y buenos mensajes. Deportivas de esas, libros deportivos. Open de Agassi me gustó mucho, que es una autobiografía que además es sincera, pues además muestra una parte dura y es muy buena. Canastas Sagradas de Phil Jackson, también muy buen libro de deporte. Y de fuera del deporte, series. Además aquí podría diferenciar series rollo Peaky Blinders, Scraps, Cómo conocí a vuestra madre. Dibujos animados me gustan mucho, rollo Rick and Morty, por ejemplo. El anime me gusta mucho también, de Naruto. Aquí estoy pareciendo un poco friki, pero bueno. Hay una serie de anime, Assassination Classroom, que se llama, que son 2 temporadas, es cortita, pero es el rol del profesor y mola muchísimo. Está chula también. Películas, esta que he comentado de Titanes Hicieron Historia, El Capitán Fantástico, no sé si la habéis visto también, muy buena. Kill Bill, Django de Tarantino, que esas me gustan bastante también. Hay una poco conocida que se llama Las ventajas de ser un marginado, que también es bonita y está bastante chula. Y libros de fuera del deporte, la filosofía en general me gusta mucho. Sé que ahora el tema del estoicismo y me gusta que esté de moda, pues Marco Aurelio está bastante bien, cómo ser un estoico. Hay un autor que se llama Jorge Freire, que es una persona que es capaz de trasladar pensamientos filosóficos y de un montón de escritores de la época a la actualidad, de qué pensaría Sócrates sobre el TikTok, ¿no? Y un poco ese bloque de pensamiento. Jordan Peterson, en ciertas formas de estructurar el pensamiento, me gusta. Antonio Escotado, que falleció hace poco también. Además, Escotado tenemos la suerte de que vivió una época que había ya televisión, entonces hay un montón de vídeos suyos y recomiendo consumir ciertos contenidos suyos. Me sumo a esa recomendación. Que me sumo a esa recomendación. Joder, brutal. O sea, solo el vídeo de la definición de la riqueza de un país de Escotado me parece algo obligatorio. Y esa sería un poquito la línea. Y música, bueno, en español no voy a descubrir a Joaquín Sabina y Extremoduro, pero probablemente sean Robin y Esta, mis 2 cantautores favoritos. Además, cada uno en un estilo muy diferente, pero con cosas en común.
Bukowski también me gusta mucho como escritor. Y bueno, dentro de la música, los clásicos, soy bastante de clásicos de AC/DC, Led Zeppelin, más modernos de Killers me gusta también. Un grupo que se llama Camp también. Y el rap en general, Violadores del Verso, es un grupo que me gustaba mucho. Nicki Nicole, ese rollo. O sea, en realidad la música creo que tiene sus momentos. Tengo como 25 playlists según el mood en el que esté para cada momento. Si es para ir a entrenar con remixes de estos de YouTube a tope o de rock and roll y para estar más tranquilo, algo completamente diferente, pero bueno, un poquito ahí de variedad. Así que bueno, podría hablar de muchas más series. Bien. Podríamos estar aquí un buen rato, pero bueno, un poquito en esa línea. Bueno, muchas recomendaciones, ¿eh? Muy bien, yo creo que la gente que lo esté escuchando tiene ideas para rato ya. Sí. Vamos a por ya también una de las últimas partes, la parte del ChatGPT. Las preguntas de ChatGPT. Sí. De nuevo, hemos metido tu perfil, hemos dicho a quién íbamos a entrevistar, características y demás, y nos ha soltado varias preguntas. La primera de ellas es, Nacho, como preparador física tanto en Vázquez Torrelavega como en la selección absoluta española, imagino que has tenido experiencias únicas. ¿Podrías compartir alguna anécdota o un momento particular de tu trabajo con la selección nacional que haya sido especialmente revelador o desafiante para ti en el ámbito de la preparación física? Bueno, ahí hay varias. Una curiosa es semifinales del Campeonato de Europa de 2022 contra Dinamarca. Un partido además, Dinamarca venía arrasando todos los partidos. La charla de Jordi además el día previo fue genial, no por motivante, sino por cómo transmitió el mensaje. Y jugamos en el Budapest Arena, que es un campo en el que entran 22.000 personas, es espectacular. Se jugó ahí la Final Four femenina, se jugó ahí el año pasado. Y es un campo de 22.000 personas que no tiene pista de calentamiento. La otra semifinal se fue a prórroga y no lo tenían previsto. Entonces nos encontramos en la situación de las selecciones absolutas de Dinamarca y España calentando en un pasillo antes del partido más importante. Como infantiles. En ese momento. Además yo me acuerdo, tengo la imagen grabada de yo estar de pie y tener detrás a Mikkel Hansen dirigiendo la otra parte del calentamiento, lo que hablamos de esa improvisación, porque además, por ejemplo, en este tipo de partidos que hay televisión y hay un montón de programación, el horario es clavado, entonces el cuadrar ese calentamiento con el horario que nos estaban exigiendo para que nada más entrar a pista pudiéramos hacer balón, que nos lo adaptasen, etcétera, ahí fue difícil, pero bueno, lo conseguimos y salió bien además, o sea que esa adaptación es lo que hablamos, esa capacidad de improvisación hay que tenerla. Por ejemplo, en los calentamientos yo tengo el horario perfectamente estructurado de lo que debe ser en cada minuto, por lo que digo, porque además allí a esta hora te metes al vestuario, te tienes que meter y a esta hora hay que estar fuera porque empieza la gala, la presentación, los fuegos artificiales, las luces y hay que estar. Entonces ese fue un momento, por ejemplo, que hubo que adaptarse y fue difícil, pero bueno, estuvo bien. Bueno, vamos a por la segunda pregunta entonces. Trabajar con equipos de alto nivel y en la selección nacional conlleva su parte de presión y desafíos. ¿Cómo manejas la gestión del estrés y la presión de tus entrenamientos para garantizar que los jugadores alcancen su máximo rendimiento físico y mental en momentos clave? Bueno, esa gestión depende del propio jugador. O sea, no creo que haya ahí un punto mío que sea como tal. Creo que la exigencia del prepa está en los momentos, en todo lo demás, en ese entrenamiento diario. Y ahí creo que es difícil, pero tienes que ser capaz de hacerlo, de que cada día exprimir esa parte del jugador. La presión propia es algo que yo, por ejemplo, hablo con Alex a veces, es bendita presión. O sea, ¿cuánto has currado para estar aquí? Para tener esta presión de exigencia. Entonces, tú lo puedes orientar desde la parte de, joder, qué responsabilidad, o joder, qué bien que estoy aquí. O sea, disfrutar de esa presión. A mí la parte de disfrutar del sufrimiento del balonmano tiene eso además. Es un deporte en el que llevas 3 contraataques repliegues seguidos y disfrutar de ese momento de que te falta el aire y de estar sufriendo y de ir a por un tío me gusta mucho. Y ser capaz de disfrutar de esa presión es algo que me gusta
¿Y la otra parte era cómo era? El cómo, no, principalmente es eso, el cómo manejas la gestión del estrés, la presión de tus entrenamientos y demás. Y otra cosa que me parece clave es relativizar bien las cosas. O sea, es algo que sigo tratando de mejorar, pero es ser capaz de relativizar lo que hay. Tanto un buen resultado como un mal resultado, como una buena situación, como una acumulación de malos momentos. Darle el valor que tiene, que es grande, pero ser consciente de cuáles son las cosas realmente importantes, que evidentemente es un trabajo, hay una exigencia, tienes que responder ante unos aficionados y unos socios, pero ser capaz de relativizar, incluso de ser consciente para bien y para mal de qué influencia tenemos, que cuando van las cosas bien vamos como motos y es el prepa, y cuando... Entonces, bueno, ser consciente de relativizar bien las cosas, que creo que es importante. Bueno, última cuestión. ¿Qué consejo o qué le dirías al Nacho de hace 10 años y qué le dirías al de dentro de 10 años? Al de hace 10, le diría que esos momentos que dan mucho vértigo, has hecho bien en tirarte para adelante, en dar ese paso, en irte a estudiar a Bélgica con una mano delante y otra atrás, por ejemplo, el decir que sí al equipo, o el dar esa parte de ti, aunque supusiera en muchas ocasiones un esfuerzo grande o una inversión de tiempo grande. Diría que está bien hecho, que sea valiente, incluso más aún, porque no sé dónde leí eso, pero en la vida muchas veces todo el mundo parece que sea lo que está haciendo, en realidad hay una frase de Kisio que me gusta mucho de yo tampoco sé vivir, estoy improvisando, y es verdad, estamos todos ahí. Lo que pasa es que a veces vemos a otros y decimos, joder, esta persona como tal. Entonces, bueno, tranquilo, que eso va a ir. Y al de dentro de 10 años le pediría consejo de que me dijeran a mí que cómo está todo. Pero bueno, le diría que trate de seguir, si lo ha perdido, que espero que no, esos pequeños ratitos, que los siga valorando. Un ratito como este, de conversación buena, o ese rato de cerveza con un amigo que hace tiempo que no ves, sigue disfrutándolo, porque es ahí un poco la clave y la esencia de todo. Pues hasta aquí entonces. Muchas gracias, Nacho, por la conversación, por venir aquí. Espero que la gente que nos haya escuchado, aparte de todo lo humano, también se lleve parte de preparación física y que saquemos un poquito de contenido. Y muchas gracias a ti también, Fer, como siempre. Y yo espero que este pabellón, pues dentro de unos años, tengan que haberle hecho más grande. Creo que sería sería buena señal. Una buena señal y creo, con lo que he dicho antes, creo que es un aspirante a templo vamos, que posiblemente ya empiece a serlo, ¿no? ¿Has venido a algún partido del primer equipo? Todavía no. Te lo recomiendo, porque lo que hablas de... Esto se llamaba la Bombonera del Cantábrico. La idea es que vuelva a serlo, entonces, en el balonmano. Así pues aceptamos la invitación. Aceptamos. Muchas gracias, Nacho. A vosotros, chicos. Muy bien, gracias.